mes de agosto vamos a hablar de las podas. Sobre todo se desarrolle mejor, de mejores frutos, esté más sano. Déjame contarte brevemente cómo se da este manejo cultural de las podas, porque estamos hablando, el nombrecito voy a ir de aquí, manejo cultural, ¿no? ¿Cómo se inicia lo de las podas? Esto es desde el medioevo, cuenta la historia de que un cura, un monje, tenía sus plantas. Unas cabras se comen unas plantas de parra. Él pues piensa que se han dañado, y el siguiente año lo que produce mejor, las plantas que producen mejor son estas parras que habían sido comidas por las cabras. Y él observa, él mira, y él dice, bueno, estas que se han comido las cabritas han dado mejor, entonces si acá yo también comienzo a cortar, el próximo año van a dar mejor, y así se inicia. Por eso llamamos manejo cultural a estas técnicas, porque es parte de la cultura, por ahí, gracias a la observación. La observación es uno de los principales métodos de investigación científica. Empezó a difundir muy rápidamente las podas a partir de esta observación y gracias al aporte de estas cabritas. A veces nosotros pensamos, creemos, suponemos, lo subrayo mucho esto, de que un árbol que tiene bastantes ramas, bastantes copa, va a dar más cantidad de frutos que un árbol que se le poda. Y ahí hay que subrayar mucho. De repente puede dar más frutos, pero la calidad no va a ser la misma que un árbol que es podado. Entonces, en este caso, aprovechando que estás aquí, Dante, las plantas que tenemos, por ejemplo, tenemos allá, nos has dado también la papaya y otros frutos. ¿Estas plantas en qué mes es propicio podar? Claro, ¿por qué agosto también, no? Muy buena pregunta. ¿Por qué agosto? Agosto porque es el mes todavía de frío, ¿no? Estamos en el mes que hace temperatura fría, entonces la savia, que viene a ser como la sangre, para ponerle un nombre para que se entienda fácilmente, la savia en las plantas está dormida, no hay mucha savia en las ramas, ¿no? Entonces cuando se poda el árbol no pierde esta savia, que son los nutrientes que ellos tienen. Ya cuando se inicia la primavera, la savia va a fluir más por las ramas, por los tallos de la planta, y entonces no es tan apropiado. En agosto es el mes apropiado para la poda, y cuando uno poda, estos nutrientes que van a las ramitas, en las otras ramas, que los tipos de poda. La poda de producción, como hemos comenzado a hablar, por ejemplo en el caso de la parra, se poda ¿para qué? Para que la planta produzca mejor calidad de frutos. Se hace en agosto y se hace desde el tallo del árbol, desde el tallo hasta la rama, o sea, cuando comienza la rama junto con el tallo, ahí se va podando, ¿no? Y hay herramientas para podar. Yo he visto que a veces en las áreas públicas se consiguen machetes, se traen pues una serie de herramientas que no son. Hay sierras para cortar, hay tijeras para cortar ramas. Es recomendable hacerlo con machetes porque se lastima la planta, se puede morir, se puede afectar. Principalmente en una poda de producción se podan las ramas que están en la copa del árbol, las ramas que están arriba del árbol, que son las más... No son las de abajo, son las más viejitas, por decirle, porque son las más... Y las de abajo un poco, que son las más tiernas, las más bebés. ¿Por qué? Porque queremos las jóvenes que están en el centro, a esas queremos que le entre la luz para que den mejores frutos. Estas ramas en el centro que están en medio son las que van a fructificar, van a ser más productivas que las que están abajo y las que están arriba. Entonces, por eso se hace. Pero hay otras podas, por ejemplo, que son la poda sanitaria o fitosanitaria, como le llaman, ¿no? A veces cuando se seca una ramita, se quiebra, en cualquier momento del año uno tiene que cortar esa ramita, ¿no? Cuando la planta está muy afectada por plagas, se hace una poda antes de aplicar un insecticida, antes de aplicar un tratamiento para combatir un poco, reducir un poco el tema de plagas, ¿no? Entonces, poda de producción, poda fitosanitaria, hay podas de crecimiento. Los árboles a veces comienzan a salir las hojitas por todos lados, ¿no? Desde abajo
y no vemos que levanta, que crece, ¿no? O que el árbol engruesa su tallo, Sí, ¿no? Que lo ajá, vemos crece a los delgaditos. costados, pero no en Claro. altura. Entonces, desde el suelo, desde la base se comienzan a cortar las ramas y que se va quedando las ramas solamente de la copa para que estas ramas son las que crezcan hacia arriba y se pone un tutor. Son podas de crecimiento. Uno puede hacer crecer el árbol como uno quiere, ¿no? Sí. De forma vertical o horizontal. Se llama podas de crecimiento. Y hay otras podas que son las más conocidas, que son podas ornamentales. No sé si habrá visto árboles que tienen como cuadrados, Sí, forma, ¿no? círculos, Como de animalitos también. ajá, animalitos, Sí. para darle la forma que uno quiere. Son podas ornamentales. Por ejemplo, el ficus es un árbol que resiste mucho. Por ejemplo, el ficus es un árbol que resiste mucho a las podas y que se presta a este tipo de podas ornamentales. Entonces tenemos 4 tipos de podas: podas de crecimiento, podas de producción, poda fitosanitaria y poda ornamental. Bien, entonces, y Es todo importante conocer todos estos detalles, María, para Sí. tener pues bien cuidado nuestras plantas, y si son árboles frutales, pues para que den mucha más producción. claro, y todos los árboles, por ejemplo, si tenemos plantas dentro de casa, estas plantas decorativas también se deben de podar. Así, por ejemplo, porque cuando hemos visto, por ejemplo, la mosca blanca le gusta la oscuridad y la humedad. Entonces, cuando hay mucho, no llega el sol a todas las plantitas, hay que podar por eso. A veces me dicen los niños, por ejemplo, cuando estaban iniciales, pero ¿por qué me estás dañando la plantita? La plantita le duele que le corten la ramita. Yo les digo, mira, cuando se les corta la uñita, por ejemplo, ¿te duele o no? ¿Te cortan Sí. las uñitas o te Le cortas el pelo, o el papá se corta la barba? ¿Para qué lo hace? Para estar más aseado, más limpio, ¿no? Igualito la plantita, no se va a morir, más bien va a crecer más fuerte, más sana. Y hay que tener cuidado, así como por ejemplo un cepillo de dientes. Uno en la casa, no hay un solo cepillo de dientes, cada persona tiene su cepillo de dientes, es algo personal. Cuando se poda un árbol, con las herramientas indicadas, que ya he dicho, ¿no?, que son tijeras podadoras, hay para corte de ramas, con agua y lejía con cloro, se desinfectan las herramientas, porque esta plantita, este árbol, si ha tenido un virus, si ha tenido un hongo, se puede trasladar a la otra planta, se le puede contagiar, ¿no? Igualito cuando alguien va a un hospital y utiliza un inyectable, tiene que cambiarse la hoja para que posiblemente no haya contagio de enfermedades. Entonces hay que cuidar las plantitas también. Bien, bien, Dante, bueno, estamos llegando al final, y tus palabras, tus recomendaciones finales, y dónde te podemos conseguir alguna orientación contigo sobre estos temas de agricultura urbana. Mira, mi correo, mi Facebook es Dante Abad, más fácil, ponen Dante Abad Zapata, está el Face ahí, y el teléfono es 972-200-406.